6. El ciberespacio, o la suspensión de la autoridad. La puerta de la fantasía. En el relato de J. G. Ballard, La Gioconda del mediodía crepuscular, el héroe se recupera de una enfermedad ocular pasando unos días en una tumbona junto al mar, inmovilizado por la venda que le cubre los ojos y oyendo a las gaviotas. El sonido de las gaviotas le hace evocar una y otra vez una escena extraña y mágica en la que sube las escaleras de una misteriosa cueva marina, al término de las cuales le espera una mujer medio cubierta entre velos, el objeto incestuoso por antonomasia del deseo. La última línea del relato caracteriza al héroe como un ávido, impenitente Edipo. Sin embargo, siempre se despierta justo antes de que se revele la identidad de la mujer. Cuando por fin el doctor le declara curado y le retira la venda, deja de ver la escena. Desesperado, toma una determinación radical, sale a mediodía y mira directamente al sol hasta que se queda ciego, con la esperanza de que, de este modo, podrá ver la escena entera. Este relato escenifica la elección entre la realidad y lo real fantasmático accesible solo para un sujeto ciego. La fractura entre las dos se manifiesta como anamorfosis. Desde el punto de vista de la realidad, lo real no es más que una mancha sin forma, del mismo modo que la visión de lo real fantasmático difumina los contornos de la realidad. En el famoso relato de Saki, La ventana abierta, encontramos la versión más esquemática posible de la relación entre el significante, la realidad y lo real fantasmático. Un invitado llega a una casa de campo y se queda mirando desde una gran ventana francesa hacia los terrenos de la parte trasera. La hija de la familia, que está sola en la casa y es, por lo tanto, la única persona que ha salido a recibirle, le explica que ahora vive sola. Todos los demás miembros de la familia han muerto recientemente en un accidente. Poco después el invitado vuelve a mirar por la ventana, y ve que los demás miembros de la familia se acercan lentamente por el campo, de regreso de una cacería. Convencido de estar viendo los fantasmas de los muertos, el invitado huye despavorido. Naturalmente, la hija resulta ser una mentirosa patológica a la que no le falta inteligencia. En un momento improvisa otra historia para explicar a su familia el motivo por el que el invitado ha huido, presa del pánico. Vemos, pues, que unas cuantas palabras que ofrezcan el contexto simbólico adecuado pueden bastar para transformar una ventana en un marco de fantasía y para transubstanciar milagrosamente a los embarrados propietarios de la casa en temibles apariciones. A un nivel más elaborado, encontramos el mismo planteamiento en una de las mejores películas de ciencia ficción que se han hecho recientemente. Stargate, de Roland Emmerich, la historia de un joven científico que resuelve el enigma de un anillo inmenso, hecho de un metal desconocido, que había sido descubierto en Egipto en los años 20. Para poner en funcionamiento el anillo es preciso introducir en él 7 signos predeterminados, tras lo cual se convierte en una puerta de las estrellas. Cuando uno cruza el centro del anillo, entra en un universo alternativo, es decir, en una dimensión espaciotemporal distinta. Lo que vuelve operativo el anillo es, pues, la identificación del séptimo símbolo que falta. Nos encontramos aquí con un problema de eficiencia simbólica, no una investigación científica sobre causalidad material, es decir, lo que activa el anillo, con toda su potencia de marco fantasmático, es la inscripción de los símbolos adecuados, igual que en La ventana abierta. Desde aquí basta una intervención simbólica para transubstanciar un vulgar marco de ventana en una pantalla capaz de conjurar apariciones fantasmáticas. Dentro de la literatura y el cine de ciencia ficción, puertas, espejos y ventanas sirven muchas veces como vía de acceso a otra dimensión fantasmática. Una de las escenas clásicas en la ciencia ficción es la de un sujeto que abre una puerta y, en lugar de la realidad esperada al otro lado, encuentra algo totalmente imprevisto, una realidad fantasmática. El secreto es, pues, muchas veces, el secreto al otro lado de la puerta. Otra versión de la misma estrategia es el sujeto que mira por el espejo y ve otra cosa, algo que no es el reflejo de la realidad cotidiana que hay a este lado de espejo. Dentro de la historia del cine, tal vez el mayor maestro en el arte de elevar una puerta o una ventana a la función de lugar de paso fantasmático ha sido Orson Welles. En su versión de El proceso de Kafka, por ejemplo,
explota sistemáticamente el potencial fantasmático del sencillo acto de abrir una puerta. Siempre dan paso a lugares desconcertantes. En el proceso, la habitación de al lado sugiere siempre un horror psíquico reprimido. 1. Cuando una mujer que está haciendo la colada en una habitación miserable abre las pequeñas puertas que hay al fondo para que pase K. Este se encuentra de golpe en una gran habitación donde se celebra algo así como un mitin político, con cientos de personas apiñadas entre las vigas, y el aire cargado de humo. En claro contraste con este paso repentino de un pequeño espacio privado a un gran espacio público, podríamos citar la aventura de K en un edificio de oficinas. Tras avanzar por un corredor fuertemente iluminado en un gran y moderno edificio de oficinas, K abre una puerta y se encuentra en un pequeño armario donde un hombre vestido de cuero fustiga a dos policías corruptos contra los que poco antes K había presentado una queja. La gran sala corporativa ha dado paso a una claustrofóbica cámara de tortura, un espacio pequeño y desagradable, iluminado por una bombilla desnuda y lleno de figuras retorcidas. 2. Esta escena expresa a la perfección la lógica retorcida del superego. Culpabiliza a K con solo hacer realidad su propia protesta ante el tribunal de un modo excesivamente literal, o, dicho de otro modo, bajo la forma de una obscena tortura, sadomasoquista y sexualizada, lo que encuentra K es la verdad de su propia demanda al otro, la ley. ¿Y no es esa precisamente la naturaleza básica del espacio fantasmático, la de marco que nos permite atisbar el otro escenario, desde las pinturas prehistóricas de las Caux hasta la realidad virtual generada por ordenador? No es la interfaz de un ordenador la última materialización de este marco. Lo que define propiamente la dimensión humana es la presencia de una pantalla, de un marco que nos permite comunicarnos con un universo virtual, suprasensible, para el que no hay lugar en la realidad. Lacan apuntó que el lugar propio de las ideas de Platón es la superficie de la apariencia pura. Es esta una abertura que desequilibra nuestra inmersión en el entorno natural y nos arroja al estado de lo desencajado. Ya no estamos en casa. En el mundo material, aspiramos a otro escenario que, sin embargo, permanece siempre virtual, una promesa de sí mismo, un reflejo pasajero y anamórfico visible solo con el rabillo del ojo. No es solo que el hombre sea un son técnicos, que interpone entornos artificiales y tecnológicos, una segunda naturaleza, entre él y los entornos naturales. Se trata más bien de que el estatus de esta segunda naturaleza es irreductiblemente virtual. Volviendo al ejemplo de la interfaz virtual, es el espacio que vemos en la pantalla de la interfaz, este universo de signos e imágenes fascinantes por el que podemos deslizarnos libremente, el universo proyectado en la pantalla que crea una falsa impresión de profundidad. Tan pronto como cruzamos su umbral y miramos hacia lo que se encuentra, efectivamente, tras la pantalla, no encontramos más que una incomprensible maquinaria digital. Este escenario fantasmático es estrictamente correlativo al orden simbólico. No hay orden simbólico sin espacio fantasmático, no hay orden ideal de logos. Sin otro escenario, virtual, pseudomaterial, del que puedan llegar apariciones fantasmáticas, o, por decirlo en palabras de Schelling, no hay espíritu sin espíritus. No hay universo puramente espiritual de las ideas sin la obscena, etérea y fantasmática corporeidad de los espíritus, fantasmas, vampiros, muertos vivientes. Justamente en esta afirmación del inevitable soporte fantasmático pseudomaterial de las ideas reside la intuición crucial del verdadero materialismo. Interfaz. ¿Qué es una pantalla de fantasía, una interfaz? A veces la encontramos incluso en la naturaleza, como en el caso del lago Cerknica, en Eslovenia, un lago intermitente que en ciertas estaciones arroja al aire peces, etc., y que fue siempre visto como una especie de pantalla mágica, el milagro de algo que sale de la nada. El fenómeno intrigaba ya a los científicos naturales del siglo XVII, y un autor esloveno, Janez Valvasor, llegó a convertirse en miembro de la Real Academia Británica por haber dado una explicación al misterio. Todo se debía a una intrincada red de canales subterráneos a presiones diferentes. Tal vez sea esta la definición más elemental de mecanismo, una máquina que produce un efecto. En el sentido estricto de un efecto mágico,
para los sentidos, de un evento que produce una fractura entre él y la simple materialidad corporal. Un mecanismo sería, pues, aquello que explica la producción de una ilusión. La idea crucial es que la comprensión del mecanismo no destruye en absoluto la ilusión, el efecto, incluso podría decirse que lo refuerza, en la medida en que vuelve palpable la fractura entre las causas corporales y su efecto superficial. Baste pensar en los making of, como se hizo, que acompañan en los últimos tiempos a las grandes producciones cinematográficas. Terminator 2, Indiana Jones, etc. La paradoja es que, en una especie de inversión del viejo cliché según el cual la ideología occidental disimula el proceso de producción en beneficio del producto final, el proceso de producción, lejos de ser el dominio oculto de lo prohibido, de lo que no puede ser mostrado, de lo que esconde el fetiche, sirve en cambio como el fetiche que fascina con su sola presencia. A un nivel en cierto modo distinto, encontramos otro signo de la misma tendencia en el hecho de que, hoy día, los fallos han perdido su potencial subversivo freudiano y son cada vez más el motivo central de un espectáculo. Uno de los programas más populares de la televisión norteamericana es Los mayores disparates de, que recoge fragmentos de series de televisión, películas, noticias, etc., que fueron censurados porque en ellos ocurría algo estúpido. El actor se equivocaba al decir el texto, sufría un lapsus. A veces da incluso la impresión de que los errores han sido cuidadosamente planeados para que puedan usarse en un programa sobre él. Making of del programa. El mejor indicador de esta devaluación de lapsus es el uso mismo del término lapsus freudiano, o acabo de tener un lapsus freudiano, lo cual le quita todo su contenido subversivo. Gilles Deleuze fue el primero en reflexionar sobre el estatus de la virtualidad, mucho antes de la moda de la realidad virtual, y lo hizo a propósito del misterio del evento. Desde las pinturas prehistóricas de las paredes de las cuevas de Lascaux hasta la realidad virtual, nos encontramos siempre con el mismo enigma. ¿Cómo logramos dejar la realidad en suspenso y quedarnos absortos en el espacio virtual de la pantalla fantasmática? Parecemos saberlo todo sobre el trasfondo social y artístico del film noir, el impacto traumático de la Segunda Guerra Mundial sobre los roles de género establecidos, la influencia del expresionismo alemán, etc., etc. Y sin embargo, nada de esto basta para explicar la emergencia del universo noir, con su aroma único de corrupción omnipresente encarnado en la figura de la femme fatale. Sucede lo mismo con el amor cortés. Podemos jugar indefinidamente el juego historicista de las fuentes y las influencias. Hablar de la referencia oculta a las tradiciones esotéricas árabes, del triángulo incestuoso del caballero, su dama y la figura paterna del marido, de la difícil situación del caballero desposeído en plena desintegración del feudalismo, etc., etc. Existe, sin embargo, una fractura insuperable, una nada, que separa para siempre esta combinación de causas materiales y la emergencia milagrosa de la dama como puro evento. La clave para entender el estatus de la realidad virtual hay que buscarla en la diferencia entre la imitación y la simulación. Emoticono cara triste 3. La realidad virtual no imita la realidad, la simula a base de generar una semblanza de realidad. En otras palabras, la imitación imita un modelo real preexistente, mientras que la simulación genera la semblanza de una realidad inexistente, simula algo que no existe. Tomemos el caso más elemental de virtualidad en un ordenador, la llamada memoria virtual. Un ordenador puede simular mucha más memoria de la que tiene, es decir, puede funcionar como si su memoria fuera mucho mayor de la que es realmente. Y no puede decirse lo mismo de todos los mecanismos simbólicos, comenzando por el sistema financiero, que simula una cobertura mucho mayor de la que puede ofrecer realmente. Todo el sistema de depósitos, etc., funciona a partir de la premisa de que cualquier persona puede retirar en cualquier momento su dinero del banco, un presupuesto que no puede realizarse en ningún caso, pero que hace posible el funcionamiento muy real y material del sistema financiero. Las consecuencias de esta diferencia entre la imitación y la simulación son más radicales de lo que podrían parecer. En contraste con la imitación, que sostiene la creencia en una realidad orgánica, preexistente, la simulación desnaturaliza retroactivamente la realidad misma al mostrar el mecanismo responsable de su generación.
En otras palabras, la apuesta ontológica de la simulación es que no hay diferencia última entre la naturaleza y su reproducción artificial, es decir, que existe un nivel más elemental de lo real respecto al cual tanto la realidad simulada como la realidad real no son más que efectos derivados, y este nivel sería lo real de la pura computación. Detrás del evento que vemos a través de la interfaz, el efecto de realidad simulado, no hay más que pura computación sin sujeto, acéfala, una serie de 1 y 0, D e I. Lacan desarrolló por primera vez su idea de las series de E y D en su Seminario 2, 4, aunque la redujo entonces precipitadamente al orden del significante. Por este motivo deberíamos releer dichos pasajes desde la perspectiva de la oposición entre el significante y la letra, o la escritura, establecida en el Seminario 20 emoticono cara triste 5. La computación digital sin sujeto no es ni el orden simbólico diferencial. El reino simbólico del significado forma parte de la pseudo-realidad manipulada en la pantalla, ni la realidad más allá de la pantalla de la interfaz, la realidad física detrás de la pantalla, donde solo hay chips, corriente eléctrica, etc. La apuesta de la realidad virtual es que el universo del significado o de la narración no es la referencia última, el horizonte insuperable, sino que depende a su vez de la computación pura. Esa es la distancia irrecuperable que separa a Lacan del deconstruccionismo posmoderno. Este último concibe la ciencia como una de las posibles narraciones locales, mientras que para Lacan la ciencia contemporánea nos permite acceder a lo real de la pura computación que subyace al juego de las múltiples narrativas. En eso consiste lo real lacaniano, es decir, en el orden puramente virtual, no existente realmente, de la computación sin sujeto, que sin embargo regula toda realidad posible, ya sea material y diagonal o imaginaria. Vemos aquí el sentido preciso que tiene la ambigüedad del estatus de la virtualidad. El término se refiere al mismo tiempo e irreductiblemente al estatus virtual de la realidad fantasmática que percibimos en la pantalla de la interfaz, y a la pura computación, que en ningún caso cabe reducir a su materialización en la corriente eléctrica que corre por los chips informáticos. Malebranche como filósofo de la realidad virtual. El ocasionalismo de Malebranche ofrece sin duda el mejor aparato conceptual para comprender la realidad virtual. A pesar de ser discípulo de Descartes, Malebranche abandonó la ridícula referencia cartesiana a la glándula pineal como fórmula para explicar la coordinación entre la sustancia material y la espiritual, o el cuerpo y el alma. ¿Cómo podemos explicar, pues, el hecho de que estén coordinados si no hay ningún contacto entre ambos, ningún punto a través del cual el alma pueda actuar causalmente sobre el cuerpo, o viceversa? Tratándose de dos redes causales, las ideas de mi mente y las interconexiones corporales, totalmente independientes, la única solución es que haya una tercera sustancia más verdadera, Dios, encargada de coordinar y mediar en todo momento entre los dos y crear una apariencia de continuidad. Cuando pienso en levantar la mano y mi mano se levanta, mi pensamiento no es la causa directa de que se levante la mano, sino solo la causa, ocasional, al percibir mi pensamiento orientado a levantar la mano. Dios pone en marcha la otra cadena causal, de orden material, responsable de que mi mano se levante efectivamente. Si sustituimos a Dios por el gran otro, el orden simbólico, se hace evidente la proximidad del ocasionalismo con la posición de Lacan, como dijo en su polémica contra Aristóteles en Televisión. 6. La relación entre el alma y el cuerpo no es nunca directa, pues el gran otro siempre se interpone entre los dos. El ocasionalismo es, pues, esencialmente otro nombre para referirse a la arbitrariedad del significante, a la fractura que separa la red de las ideas de la red de la causalidad real, pues es el gran otro quien garantiza la coordinación de las dos redes, de modo que cuando mi cuerpo muerde una manzana, mi alma experimenta una sensación agradable. La misma fractura es la razón de que los antiguos sacerdotes aztecas organizaran sacrificios humanos para asegurar que volviera a salir el sol. El sacrificio humano es en este caso una apelación a Dios para que mantenga la coordinación entre las dos series, la necesidad física y la concatenación de los eventos simbólicos. Por más irracional que pueda parecer el sacrificio del sacerdote azteca, su premisa subyacente es mucho más penetrante que nuestra idea de sentido común según la cual la coordinación entre el cuerpo y el alma es directa,
es decir, que es natural que yo tenga una sensación agradable cuando muerdo una manzana, pues esta sensación viene directamente causada por la manzana. Lo que se pierde de vista aquí es el papel mediador del gran otro como garante de la coordinación entre la realidad y nuestra experiencia mental de la misma. ¿Y no sucede lo mismo con nuestra inmersión en la realidad virtual? Cuando levanto la mano para empujar un objeto en el espacio virtual, el objeto se mueve. Mi ilusión, claro está, es que el causante directo del desplazamiento del objeto ha sido el movimiento de mi mano, es decir, en mi inmersión olvido el intrincado mecanismo de la coordinación informatizada, análoga al papel que el ocasionalismo reserva a Dios como garante de la coordinación entre las dos series. 7. Es un hecho bien conocido que el botón para cerrar la puerta de la mayoría de los ascensores es un placebo totalmente inútil, puesto allí solo para darle a la gente la impresión de que participa de algún modo y contribuye a acelerar el viaje en ascensor. Cuando apretamos ese botón, la puerta tarda exactamente el mismo tiempo en cerrarse que si apretamos el botón del piso sin tratar de acelerar el proceso apretando también el botón cerrar la puerta. Este caso extremo y evidente de falsa participación es una buena metáfora de la participación de los individuos en el proceso político, posmoderno. Nos encontramos aquí ante la versión más pura del ocasionalismo. Según Malebranche, nos pasamos la vida apretando esta clase de botones, y solo por la actividad incesante de Dios existe alguna coordinación con lo que sucede después. La puerta se cierra, por más que a nosotros nos parezca que es el resultado de que nosotros hayamos apretado el botón. Dicho sea de paso, el ocasionalismo también nos permite arrojar nueva luz sobre la naturaleza exacta de la caída. Si Adán cayó en desgracia y fue expulsado del paraíso no fue simplemente porque se dejó tentar por la sensualidad de Eva. La idea es más bien que cometió el error filosófico de retroceder del ocasionalismo a un vulgar empirismo sensual, según el cual los objetos materiales afectan directamente a nuestros sentidos, sin la mediación del gran otro, Dios, o dicho de otro modo, la caída tiene que ver ante todo con las convicciones filosóficas de Adán. Antes de la caída, Adán tenía un perfecto dominio sobre su cuerpo y conservaba la distancia respecto a él, consciente de que la conexión entre su alma y su cuerpo era contingente y meramente ocasional. Era capaz en todo momento de suspenderla, bloquearla y dejar de sentir dolor o placer. El dolor y el placer no eran fines en sí mismos, servían solo para dar información sobre lo que era bueno o malo para la supervivencia de su cuerpo. La caída se produjo cuando Adán se entregó excesivamente, es decir, más allá de lo necesario para recoger la información precisa para la supervivencia en el entorno natural, a sus sentidos, cuando dejó que sus sentidos le afectaran hasta el punto de perder su distancia respecto a ellos y apartarse del pensamiento puro. El objeto responsable de la caída, por supuesto, fue Eva. Adán cayó cuando la visión de Eva desnuda le distrajo por un momento y le hizo creer que la causa de su placer sexual era la propia Eva, de forma directa y no ocasional. Eva fue responsable de la caída en la medida en que dio pie al error filosófico del realismo sensual. Cuando Lacan asegura que la femme en existe paz, hay que leer la proposición como un argumento decisivo en favor del ocasionalismo y en contra del empirismo sensual. Cuando el hombre goza sexualmente de la mujer, esta no es la causa directa sino solo ocasional de su goce. El hombre goza de la mujer porque Dios, el gran otro, la red simbólica, la sostiene como objeto de satisfacción. En otras palabras, Eva ocupa el lugar de la negación fetichista primordial de la castración, es decir, la negación de que el efecto que produce un objeto sensual, la mujer, no se funda directamente en sus propiedades, sino que viene mediado por el lugar que ocupa en el orden simbólico. Y como ya señaló San Agustín, el castigo, el precio que Adán tuvo que pagar por su caída, consistió muy adecuadamente en una pérdida del pleno dominio sobre su cuerpo. La erección de su pene escapó a partir de entonces a su control. Si la caída implica un cambio de actitud filosófica en Adán, y si, llevando aún más lejos la idea, es la caída lo que crea a la mujer, lo que la trae al ser, no al nivel óntico, sino en lo que se refiere a su estatus ontológico, como la tentadora correlativa al deseo del hombre. Las cosas están peor aún de lo que pensaba Ado Wanning. Por lo que se refiere a su estatus ontológico, la mujer es el resultado del error filosófico del hombre. ¿Cuál es,
pues, la actitud filosófica de Eva, si es que tiene alguna? Por lo que respecta a la relación especular entre el mí disperso y mi propia imagen especular, todo esto significa que, en el universo conectado de la realidad virtual, mi imagen especular queda externalizada en la máquina bajo la forma de un sustituto que ocupa mi lugar en el ciberespacio, de modo que el cuerpo que es mío, en la vida real, se ve cada vez más reducido a un resto excremental. Lo crucial es, pues, permanecer en la ambigüedad más completa. Sí, hay un resto indivisible. No podemos cortar nunca los vínculos con nuestro cuerpo real y flotar libremente en el ciberespacio. Pero como la propia experiencia de nuestro cuerpo es ya siempre virtual o simbólicamente mediada, este cuerpo al que estamos obligados a regresar no es el cuerpo de la plena experiencia de uno mismo, de la realidad verdadera, sino un resto. Informe, el horror de lo real. De la modernidad a la posmodernidad. Como resultado de todas estas consideraciones, deberíamos adoptar una actitud conservadora hacia el ciberespacio, como la de Chaplin hacia el cine sonoro. Chaplin era mucho más consciente de lo habitual del impacto traumático que tendría la voz como intruso extraño en nuestra percepción del cine. De al mismo modo, la actual transición nos permite darnos cuenta de lo que perdemos y de lo que ganamos en el proceso, una percepción que será imposible en cuanto asumamos plenamente y nos sintamos plenamente en casa con las nuevas tecnologías. En pocas palabras, tenemos el privilegio de ocupar el lugar de los mediadores evanescentes. Una actitud chaplinesca de este tipo exige que nos resistamos al poder de seducción de dos mitos contemporáneos sobre el ciberespacio, ambos basados en el lugar común según el cual nos encontramos en plena transición de la época moderna, la subjetividad monológica, la razón mecánica, etc., a la época posmoderna de la diseminación. El juego de las apariencias ya no basadas en la referencia a una verdad última, las formas múltiples de construir la identidad. Con la llegada del ciberespacio, asistimos al regreso de la pensée sauvage, del pensamiento, concreto, sensual, en el ciberespacio. Los documentos combinan fragmentos musicales con otros sonidos, textos, imágenes, videoclips, etc. Y es esta confrontación de elementos concretos lo que produce el significado abstracto. Volvemos al sueño del montaje intelectual de Eisenstein, el sueño de filmar Capital, de desplegar la teoría marxista a partir de una combinación de imágenes concretas. ¿Acaso no es el hipertexto una nueva práctica de montaje? 8. Asistimos hoy al paso de la cultura moderna del cálculo a la cultura posmoderna de la simulación. 9. El indicador más claro de este proceso es el cambio de sentido del término, transparencia. La tecnología moderna era transparente, en el sentido de que mantenía viva la ilusión de que era posible comprender cómo funciona la máquina, es decir, se suponía que la interfaz debía permitir al usuario un acceso directo a la máquina que había detrás. Se suponía que el usuario debía comprender su funcionamiento, en condiciones ideales incluso reconstruirlo racionalmente. La transparencia posmoderna designa exactamente lo contrario de esta actitud analítica global. Se supone que la interfaz debe ocultar el funcionamiento de la máquina que hay detrás, y simular hasta donde sea posible nuestra experiencia cotidiana, en la línea de la interfaz Macintosh, que sustituye las órdenes escritas por simples clics del ratón sobre signos icónicos. Sin embargo, el precio de esta ilusión de continuidad con nuestros entornos cotidianos es que el usuario se acostumbra a una tecnología opaca. La maquinaria digital, tras la pantalla, se vuelve totalmente impenetrable, incluso invisible. En otras palabras, el usuario renuncia a la tarea de comprender el funcionamiento del ordenador, se resigna al hecho de que, en su interacción con el ciberespacio, se ve inmenso en una situación no transparente muy parecida a la de su Lebenswelt cotidiano, una situación en la que debe encontrar su camino, actuar un poco por tanteo, bricolaje, por prueba y error, en lugar de limitarse a seguir una serie de reglas generales preestablecidas. Para repetir el juego de palabras de Sherry Taco, la actitud posmoderna se toma las cosas por lo que valen como interfaz. 6. Si el universo moderno es el universo de bytes, cables, chips y corriente eléctrica que se oculta detrás de la pantalla,
El universo posmoderno es el universo de la confianza ingenua en la pantalla que vuelve irrelevante cualquier examen de lo que hay detrás de ella. Tomarse las cosas por lo que valen como interfaz supone una determinada actitud fenomenológica. La actitud de confiar en los fenómenos. El programador moderno se refugiaba en el ciberespacio por ser un universo transparente, claramente estructurado, que le permitía eludir, al menos por un tiempo, la opacidad de sus entornos cotidianos, donde se hallaba inmerso en un entorno a priori incomprensible, lleno de instituciones cuyo funcionamiento seguía reglas desconocidas que influían directamente sobre su vida. Para el programador posmoderno, en cambio, los rasgos fundamentales del ciberespacio coinciden con los que Heidegger describió como propios del mundo de la vida cotidiana. El individuo finito se ve lanzado a una situación cuyas coordenadas no vienen reguladas por reglas claras y universales, de modo que debe encontrar poco a poco su camino dentro de ella. El error es el mismo en ambos mitos, es cierto, estamos ante un regreso al pensamiento concreto, premoderno, o al mundo de la vida no transparente, pero este nuevo mundo de la vida presupone ya el trasfondo del universo científico digital. Detrás de la pantalla nos reencontramos con lo real de los bytes, o más bien de la serie digital. No es posible sumergirse en un juego de apariencias que no deje a su vez un resto indivisible. La noción de interfaz despierta sin duda la tentación de llevarla hasta el punto de la autorreferencia. ¿Por qué no concebir la conciencia misma, el marco a través del cual percibimos el universo, como una especie de interfaz? Tan pronto como cedemos a esta tentación, sin embargo, caemos en una especie de forclusión de lo real. Cuando el usuario que juega con los múltiples canales del Internet Relay Chat, IRC, se dice a sí mismo, ¿y si la vida misma, VM, fuera solo otro canal? IRC más, o bien, cuando se encuentra ante las múltiples ventanas de un hipertexto, ¿y si la VM fuera solo una ventana más? Sucumbe a la ilusión opuesta y correlativa a la creencia de sentido común en la plena realidad de lo que hay fuera del ciberespacio. En otras palabras, deberíamos evitar caer en las dos trampas, tanto la referencia simple y directa a la realidad externa de lo que hay fuera del ciberespacio como la actitud opuesta de no hay realidad externa. La VM no es más que otra ventana. En el terreno de la sexualidad, esta forclusión de lo real da pie a la visión New Age de una nueva sexualidad informatizada, donde los cuerpos se fundirían en un espacio virtual etéreo, liberados del peso de la materia. Una visión que en sentido estricto es una fantasía ideológica, pues une lo que es imposible de unir, la sexualidad, asociada a lo real del cuerpo, con la disociación entre mente y cuerpo, como si hubiéramos encontrado el modo. En un universo donde nuestra existencia corporal se halla, se percibe, cada vez más bajo la amenaza de los peligros medioambientales, del SIDA, etc., incluso de la vulnerabilidad extrema del actual sujeto narcisista ante todo contacto psíquico con otra persona, de reinventar un espacio donde cada uno pudiera entregarse plenamente a los placeres corporales gracias a la supresión de los cuerpos propiamente dichos. En resumen, es la visión de un estado en el que no habría carencias ni obstáculos de ningún tipo, un estado en el que flotaríamos libremente en el espacio virtual, y en el que sin embargo el deseo lograría sobrevivir de algún modo. La frontera amenazada. En lugar de entregarnos a estas ideologías, es mucho más productivo comenzar por estudiar el modo en que la informatización afecta al horizonte hermenéutico de nuestra experiencia cotidiana. Esta experiencia se basa en tres líneas de demarcación, entre la vida verdadera y su simulación mecánica, entre la realidad objetiva y nuestra falsa, ilusoria, percepción de ella, y entre mis afectos, sentimientos, actitudes, etc., pasajeros y el núcleo persistente de mi yo. Las tres fronteras se encuentran hoy bajo amenaza. La tecnobiología cuestiona la diferencia entre la realidad vital, natural, y la realidad, artificialmente, generada, ya solo con la tecnología genética de la que disponemos hoy, la posibilidad de elegir libremente el sexo, el color del pelo, el CI, la naturaleza viva se presenta como algo manipulable, o, dicho de otro modo, la naturaleza como tal coincide en principio con un producto técnico. El círculo se cierra, y nuestra experiencia hermenéutica cotidiana queda en cuestión,
la tecnología ya no se limita a imitar la naturaleza, sino que vuelve visible más bien el mecanismo subyacente que la genera, de modo que, en cierto sentido, la realidad natural misma se vuelve en cierto modo simulada, y lo único, real, que queda es la estructura del ADN subyacente. En la medida en que la tecnología es capaz de generar la experiencia de una realidad verdadera, se desdibuja la diferencia entre la realidad verdadera y la simulación. Esta pérdida de realidad no tiene su origen únicamente en la realidad virtual generada por ordenador, sino también, a un nivel más elemental, en las imágenes cada vez más hiperrealistas, que nos bombardean desde los medios de comunicación. Hoy día tendemos ya a percibir ante todo el color y el contorno, no tanto la profundidad y el volumen. Sin un límite visual no puede haber ninguna imaginería mental, o prácticamente ninguna. Sin una cierta ceguera, ninguna apariencia se sostiene. 10, o como lo dijo Lacan, sin un punto ciego. En el campo de visión, sin un punto elusivo desde el cual el objeto nos devuelva la mirada, dejamos de ver algo, es decir, el campo de visión se reduce a una superficie lisa y la realidad misma pasa a ser percibida como una alucinación visual. La tecnología de los dominios para múltiples usuarios, DMU, cuestiona la idea misma de yo, o la autoidentidad del sujeto perceptor. Es un lugar común entre los autores posmodernos que han escrito sobre el ciberespacio, desde Stone 11 hasta Turkle, decir que fenómenos como los DMU traen a nuestra experiencia cotidiana la idea del sujeto descentrado, deconstruccionista. La lección que pretenden sacar de todo ello es que debemos suscribir dicha diseminación del yo único en múltiples agentes en competencia entre sí, una suerte de mente colectiva, una pluralidad de imágenes del yo sin ningún centro global que las coordine, y desconectarlo del trauma patológico. Jugar en espacios virtuales me permite descubrir otros aspectos de mí mismo, todo un mundo de identidades cambiantes, de máscaras sin ninguna persona real detrás, y experimentar de este modo el mecanismo ideológico de la producción del yo, la violencia inmanente y la arbitrariedad de su producción / construcción. Estos tres niveles se suceden lógicamente entre sí. Primero, la diferencia entre las entidades vivas y las artificiales resulta cuestionada en el marco de la propia realidad objetiva. Luego, se desdibuja la distinción entre la realidad objetiva y su apariencia. Por último, la identidad del yo que percibe algo, sea apariencia o realidad objetiva, se disuelve. Esta progresiva subjetivización es estrictamente correlativa al proceso contrario, la progresiva externalización del núcleo de nuestra subjetividad. La paradójica coincidencia de estos dos procesos opuestos tiene su origen en el hecho de que hoy día, con el surgimiento de la realidad virtual y de la tecnobiología, asistimos a la desaparición del límite que separa lo interior de lo exterior. Dicha desaparición pone en peligro nuestra percepción más elemental de lo que es nuestro propio cuerpo y la relación que mantiene con su entorno. Entorpece nuestra actitud fenomenológica habitual hacia el cuerpo de otra persona, en virtud de la cual suspendemos nuestro conocimiento de lo que hay bajo la superficie de su piel, glándulas, carne, y tomamos la superficie de un rostro, por ejemplo, como si fuera una expresión directa del alma. Por un lado, lo interior ya es siempre lo exterior. La implantación y sustitución de órganos internos, cada vez más frecuente, implica que las prótesis tecnoinformatizadas, bipases, marcapasos, funcionan como partes integrales de nuestro organismo vivo. La colonización del espacio exterior revierte de este modo hacia el interior, en lo que vendría a ser una endocolonización, 12, o la colonización tecnológica de nuestro propio cuerpo. Por otro lado, lo exterior ya es siempre lo interior. Cuando nos sumergimos directamente en la realidad virtual, perdemos contacto con la realidad, es decir, las ondas eléctricas no interactúan con nuestro cuerpo a nivel externo sino que atacan directamente a nuestros sentidos. Hoy día el globo ocular engloba al cuerpo entero. 13. Otro aspecto de esta paradoja tiene que ver con la coincidencia de una progresiva inmovilización del cuerpo con un aumento de la hiperactividad corporal. Por un lado, cada vez confío menos en mi propio cuerpo. Mi actividad corporal se reduce cada vez más a dar señales a máquinas para que hagan el trabajo por mí.
clicar con el ratón, etc. Por otro lado, refuerzo mi cuerpo, lo hiperactivo, a través del bodybuilding, del jogging, de suplementos farmacéuticos, cuando no de implantes directos, de modo que, paradójicamente, el Superman hiperactivo coincide con el inválido que solo puede moverse con la ayuda de prótesis reguladas por un chip informático, como Robocop. La perspectiva es, pues, la de un ser humano que pierde gradualmente su asiento en el mundo concreto de la vida, es decir, en el conjunto de coordenadas básicas que determinan su auto-experiencia, la superficie que separa el dentro del fuera, la relación directa con el propio cuerpo, etc. Potencialmente, la subjetivación total, la reducción de la realidad a una ventana ciberespacial electromecánicamente generada, coincide con la objetivación total, la subordinación de nuestro ritmo corporal interno a un conjunto de estímulos regulados por aparatos externos. No es extraño que Stephen Hawking se esté convirtiendo en uno de los iconos de nuestro tiempo, la mente de un genio, o eso se nos dice, en un cuerpo que se halla casi totalmente mediatizado, un cuerpo que depende de toda clase de prótesis, de una voz artificial generada por ordenador, hasta el punto de que el contacto activo de Hawking con su entorno se limita a la débil presión que todavía es capaz de ejercer con los dedos de su mano derecha. En pocas palabras, el atractivo popular de Hawking es inseparable de su enfermedad, es decir, del hecho de que su cuerpo, reducido a una masa de carne inmóvil, mantenido en funcionamiento por prótesis mecánicas y conectado al mundo solo por los clics de un ratón de ordenador, dice algo sobre el estado general de la subjetividad en nuestros días. A un nivel más fundamental, sin embargo, este descarrilamiento, esta falta de soporte, de estándar instintivo fijo para la coordinación del ritmo natural de nuestro cuerpo con su entorno, caracteriza al ser humano como tal, el ser humano como tal. Es un ser descarrilado, que come más de lo natural, se obsesiona más con el sexo de lo natural, en otras palabras, que sigue sus impulsos mucho más allá de su satisfacción natural, instintiva, y este exceso en los impulsos tiene que ser luego reconducido, a través de la segunda naturaleza, las instituciones y las reglas creadas por el hombre. Debemos tomarnos, pues, la vieja fórmula marxista sobre la segunda naturaleza, en un sentido más literal del acostumbrado. La idea no es solo que nunca tratamos con necesidades puramente naturales, que nuestras necesidades están ya siempre mediadas por el proceso cultural. Se trata de que la labor de la cultura consiste en restablecer el soporte perdido de las necesidades naturales, en recrear una segunda naturaleza, para compensar la pérdida de soporte en la primera naturaleza. El animal natural debe reacostumbrarse a los ritmos corporales más elementales del dormir, el comer, el desplazarse. Lo que nos encontramos aquí es el círculo de la castración, simbólica, según el cual uno trabaja para reinstaurar la coordinación natural de la escala del deseo. Por un lado, reducimos los movimientos corporales al mínimo estrictamente necesario, los clics del ratón. Por otro lado, tratamos de recuperar el vigor corporal a través del jogging, el bodybuilding, etc. Por un lado, reducimos los olores corporales al mínimo, nos duchamos con regularidad, etc. Por el otro, tratamos de recuperar los mismos olores con perfumes y sales de baño, etc., etc. Esta paradoja queda resumida en el falo como significante del deseo, es decir, como el punto de inflexión donde el poder natural, espontáneo, se convierte en un elemento artificial, protésico. Dicho de otro modo, frente a la idea habitual del falo como la potencia poder penetradora agresiva, natural, del macho, a la que se contrapone la lúdica prótesis fálica, artificial, el concepto lacaniano de falo como significante es que el falo, como tal, es una especie de suplemento, protésico, artificial, pues señala el punto a partir del cual el gran otro, la agencia descentrada, suplementa el fracaso del sujeto. Cuando Judith Butler subraya, en su crítica de Lacan, el paralelo que existe entre la imagen especular, el yo ideal, y el significante fálico, 14. Deberíamos trasladar el foco de atención hacia el rasgo que ambos tienen en común. Tanto la imagen especular como el falo significante son suplementos, protésicos, de la dispersión / diagonal fracaso previo del sujeto,
Por falta de coordinación y de unidad, en ambos casos, el estatus de esta prótesis es ilusorio, con la diferencia de que, en el primer caso, se trata de una ilusión imaginaria, la identificación con una imagen inmóvil descentrada, mientras que en el segundo la ilusión es simbólica, tiene que ver con el falo como pura simulación. La oposición entre el falo, verdadero, natural, y el suplemento protésico, artificial, el consolador, se revela, pues, como falsa y distorsionadora. El falo significante es ya, en sí mismo, un suplemento protésico. Este estatus del falo también explica la identificación lacaniana de la mujer con el falo. Ambos comparten el hecho de que su ser se reduce a una pura apariencia. En la medida en que la feminidad es una mascarada, es también un símbolo del falo, como simulación por antonomasia. Volviendo al límite barra diagonal superficie amenazado que separa el interior del exterior, la propia amenaza a este límite determina la forma actual de la pregunta histérica, es decir, hoy día la histeria toma en general la forma de la vulnerabilidad, de una amenaza a nuestra identidad física y barra diagonal o psíquica. Baste recordar la omnipresencia de la lógica de la victimización, desde el acoso sexual hasta los peligros de la comida y el tabaco, con el resultado de que el sujeto mismo se ve cada vez más reducido a aquello que puede ser dañado. La forma que toma actualmente la pregunta obsesiva, ¿estoy vivo o muerto?, es, ¿soy una máquina? ¿Funciona realmente mi cerebro como un ordenador o un ser humano? Con una chispa de espíritu o de algo irreductible a un circuito informático, no cuesta mucho reconocer en esta alternativa la escisión entre A, Autre, y J, Jouissance. Entre el gran otro, el orden simbólico. Muerto, y la cosa, la sustancia viva del goce. Según Sherikako, nuestra reacción ante esta pregunta pasa por tres fases. 1. Primero, afirmación enfática de una diferencia irreductible, el ser humano no es una máquina, hay algo único en él. 2. Luego, miedo y pánico cuando nos damos cuenta de todas las potencialidades de la máquina. Piensa, razona, responde a nuestras preguntas. Y 3. Por último, renegación, es decir, reconocimiento en la negación, la garantía de que hay algún rasgo del ser humano inaccesible para la máquina. El entusiasmo sublime, la ansiedad, nos permite tratar al ordenador como un compañero vivo y pensante, pues sabemos que se trata solo de un juego, que el ordenador no es tal en realidad. Basta pensar en la reconversión e integración en la actitud cotidiana del usuario del argumento de John Searle, el experimento mental de la habitación china, contra la inteligencia artificial. Searle ha demostrado que un ordenador no puede pensar realmente y comprender el lenguaje. Luego hay una garantía ontológica filosófica de que la máquina no supone una amenaza para la singularidad del ser humano. Luego puedo aceptar tranquilamente a la máquina y jugar con ella. ¿No es acaso esta actitud escindida, donde la renegación y la apropiación se hallan atadas la una a la otra? 15. Una nueva variante del viejo juego filosófico de la ilusión trascendental, practicado ya por Kant a propósito de la idea de teleología. Como sé que el ordenador no puede pensar, puedo actuar, en mi vida cotidiana, como si realmente pensara. Identificaciones, imaginarias y simbólicas. A un nivel diferente, esta misma ambigüedad determina nuestra forma de relacionarnos con nuestras identidades virtuales. Por un lado, mantenemos una actitud de distancia y de exterioridad, como si solo jugáramos con falsas imágenes. Sé que no soy así, valiente, seductor, pero es bonito, de vez en cuando, olvidarse de la verdadera personalidad de uno y ponerse una máscara más satisfactoria. De este modo me relajo, me quito de encima la carga de ser como soy, de vivir conmigo mismo y de ser plenamente responsable por ello. Hace años, en una entrevista televisiva, una de las participantes en el concurso por el mejor parecido con Madonna dio una buena respuesta a la edificante pregunta de un periodista acerca de cómo se sentía al renunciar a su verdadera identidad para imitar a otra persona. Durante 364 días al año, me veo forzada a vivir con mi verdadero yo. Es una experiencia liberadora deshacerme de él al menos por un día. Por otro lado, la identidad virtual que me construyo puede ser más yo mismo que mi personalidad en la vida real, mi autoimagen oficial,
ya que saca a la superficie aspectos de mí mismo que nunca me atrevería a admitir en la vida real. Por ejemplo, cuando juego anónimamente en los DMU puedo presentarme como una mujer promiscua y entregarme a actividades que, si me las permitiera en la vida real, traerían consigo la desintegración de mi noción de identidad personal. Los dos aspectos se hallan, por supuesto, inextricablemente ligados entre sí. El hecho mismo de percibir mi propia imagen como un mero juego me permite suspender las inhibiciones usuales que me impiden dar salida a mi lado oscuro, en la vida real, y exteriorizar libremente todos mis potenciales libidinales. Cuando una persona que es tranquila y tímida en sus contactos sociales de la vida real adopta una personalidad malcarada y agresiva en la realidad virtual, podemos decir que expresa con ello la parte reprimida de sí mismo, un aspecto públicamente no reconocido de su verdadera personalidad, es decir, que en este caso, la identidad electrónica le ha dado alas. Emoticono cara triste 16. Sin embargo, también podemos decir que es en realidad un sujeto débil que fantasea con un comportamiento más agresivo para evitar enfrentarse con su debilidad y su cobardía en la vida real. Escenificar una fantasía en la realidad virtual nos permite desactivar la dialéctica irresoluble del deseo y el rechazo inherente a él. Cuando un hombre bombardea a una mujer con promesas corteses sobre los favores sexuales que le tiene reservados, la mejor respuesta de ella sería, cállate, o tendrás que hacerlo de verdad. En la realidad virtual, en cambio, sí puedo hacerlo, o puedo al menos simularlo sin hacerlo realmente, y evitar de este modo la ansiedad que trae consigo esta actividad en la vida real. Como sé que en realidad no lo estoy haciendo, la inhibición y la vergüenza quedan en suspenso. Esa es una de las lecturas posibles de la sentencia de Lacan: la verdad tiene la estructura de una ficción. Puedo articular la verdad oculta de mis impulsos en la medida en que sé que no hago más que jugar a un juego en la pantalla. En el sexo ciberespacial no hay cara a cara, solo un espacio impersonal externo donde todo puede articularse sin inhibiciones, incluidas mis fantasías internas más íntimas. La sorpresa desagradable que encontramos aquí, en este puro flujo de deseo, es por supuesto lo que la Escuela de Frankfurt designaba como de sublimación represiva. El universo liberado de las inhibiciones cotidianas resulta ser un universo de violencia sadomasoquista y desatada voluntad de dominación. La queja habitual contra el cibersexo es que, en lugar de propiciar un encuentro auténticamente excitante e intenso con otro cuerpo, solo da acceso a una actividad marcada por la distancia y la mediación tecnológica. Sin embargo, no es precisamente esta escisión, esta distancia respecto a la erlebnis inmediata, lo que puede añadir excitación sexual a un encuentro sexual. La gente no solo usa la pornografía u otros instrumentos sexuales tecnificados, cuando no tiene pareja de carne y hueso, sino también para poner algo de chispa en su vida sexual real. El estatus del suplemento sexual queda envuelto, pues, una vez más en una radical ambigüedad de indecidibilidad, puede estropear el juego, pero también puede intensificar el goce. Para traducir a conceptos los dos polos de esta indecidibilidad, Turkle recurre a la oposición entre esquivar y recorrer las dificultades de la vida real. Emoticono cara triste 17. Puedo seguir una lógica escapista y simplemente esquivar mis dificultades de la vida real en la realidad virtual, o bien puedo usar la realidad virtual para descubrir y explorar la inconsistencia y la multiplicidad de componentes de mis identificaciones subjetivas. En este segundo caso, la interfaz hace una función parecida a la del psicoanalista. La suspensión de las reglas simbólicas que regulan mi actividad en la vida real me permiten exteriorizar un contenido reprimido que de otro modo soy incapaz de afrontar. No volvemos a encontrarnos aquí con la lógica de la aceptación por el desmentido. ¿Acepto mis fantasías en la medida en que sé que es solo un juego de realidad virtual? La misma ambigüedad se reproduce en el impacto que tiene el ciberespacio sobre la vida comunitaria. Por un lado, está el sueño de un nuevo populismo, de que las nuevas redes descentralizadas hagan posible que las personas se unan y construyan desde abajo un sistema político participativo, un mundo transparente del que desaparezca el misterio de las impenetrables agencias burocráticas estatales. Por otro lado,
está el riesgo de que el uso de los ordenadores y de la realidad virtual como herramientas para reconstruir la comunidad traiga como resultado que ésta se construya dentro de la máquina, reduciendo así a los individuos a simples mónadas aisladas, cada una de ellas sola frente al ordenador, sin saber del todo si la persona con la que se comunica a través de la pantalla es una persona real, una falsa identidad, un agente que combina varias personas reales o un programa informático. Una vez más, la ambigüedad es irreductible. Pero que la ambigüedad sea irreductible no significa que sea simétrica. Es preciso introducir aquí la distinción lacaniana elemental entre la proyección-identificación imaginaria y la identificación simbólica. Según su definición más concisa, la identificación simbólica consiste en asumir una máscara que es más real y vinculante que el rostro real que hay debajo, de acuerdo con la idea lacaniana de que el fingimiento del ser humano es el fingimiento del fingimiento mismo. En un engaño imaginario, simplemente presento una falsa imagen de mí mismo, mientras que en un engaño simbólico presento una imagen verdadera y cuento con que sea tomada por una mentira. La personalidad de la realidad virtual supone en este sentido un caso de engaño imaginario, en la medida en que exterioriza muestra una falsa imagen de mí mismo, un hombre temeroso que juega a hacerse el héroe en los DMU. Y un engaño simbólico en la medida en que revela la verdad sobre mí mismo bajo el disfraz de un simple juego. Al adoptar una personalidad agresiva en un contexto lúdico, revelo mi auténtica agresividad. En otras palabras, la realidad virtual nos enfrenta del modo más radical imaginable al viejo enigma de las emociones traspuestas /diagonal desplazadas. ¿Dónde está el sujeto descentrado? Cuando los ideólogos deconstruccionistas del ciberespacio, en contraposición a los ideólogos New Age del ciberespacio, la posición dominante, tratan de presentarlo como una confirmación o realización, empírica, o, en la vida real, de las teorías deconstruccionistas, acostumbran a basarse en el descentramiento que produce el ciberespacio sobre el sujeto. Tanto Stone como Turkle plantean el tema a través de la relación de los dominios para múltiples usuarios, DMU, y el desorden de la personalidad múltiple, DPM, que puede darse en situaciones postraumáticas. Hay 4 variantes de la relación entre el yo y su cuerpo que violan la norma moral legal estándar de una persona, un cuerpo. Varias personas en un solo cuerpo, la patología propia del DPM. Esta versión es patológica, en la medida en que no existe una jerarquía clara entre la pluralidad de personas, es decir, no hay una persona que garantice la unidad del sujeto. Varias personas fuera de un solo cuerpo, el DPM. En el ciberespacio todas las personas se remiten a un mismo cuerpo que existe fuera del ciberespacio, en la realidad, desde la presuposición ideológica de que en dicho cuerpo se halla la verdadera persona que hay detrás de las múltiples máscaras, identidades virtuales, de la realidad virtual. Varios cuerpos en una sola persona. Esta versión es también patológica, en la medida en que varios cuerpos se funden de modo inmediato en una sola persona colectiva, con lo que violan el axioma de un cuerpo, una persona. Baste recordar la fantasía de unos alienígenas con cuerpos múltiples, pero una sola mente colectiva, o el caso de la hipnosis, donde una persona posee otro cuerpo distinto del suyo, por no mencionar la imagen popular de las comunidades totalitarias, organizadas como una colonia de hormigas, donde el centro, el partido, controla totalmente sus mentes individuales. Varios cuerpos fuera de una sola persona, la institución, la persona legal, o según dicen en Francia, moral. Este es nuestro modo habitual de referirnos a una institución. Decimos, el Estado, la nación, la empresa, la escuela, quiere tal, aunque sabemos perfectamente que la institución no es una entidad viva con una voluntad propia, sino una ficción simbólica. Es preciso evitar aquí la tentación de construir, con demasiada facilidad el límite que separa, en ambos casos, lo normal de lo patológico. La diferencia entre el sujeto que padece DPM y el que juega en los DMU no reside en el hecho de que, en el segundo caso, persiste el núcleo de un yo firmemente anclado en la realidad verdadera, fuera del juego virtual. El sujeto que padece DPM
está más bien demasiado firmemente anclado en la realidad verdadera. Aquello de lo que carece es en cierto modo la carencia misma, es decir, el vacío que es la dimensión constitutiva de la subjetividad. Dicho de otro modo, los múltiples yo's que se exteriorizan en la pantalla son aquello que yo quiero ser, la forma en que quiero verme a mí mismo, las figuraciones de mi yo ideal. En este sentido, son como las capas de una cebolla, no hay nada en el centro, y el sujeto es esta nada misma. Es crucial, pues, introducir aquí la distinción entre el yo, la persona, y el sujeto descentrado, lacaniano. No consiste simplemente en una multiplicidad de yo's a la antigua, es decir, de centros parciales. El sujeto dividido no significa que haya simplemente más egos / identidades en el mismo individuo, como en el DPM. El descentramiento es el descentramiento de el vacío del sujeto, en relación con su contenido, el yo, el atillo de identificaciones imaginarias y / o simbólicas, la escisión. Es la escisión entre y la persona, fantasmática como la materia del yo. El sujeto está dividido incluso aunque posea un solo yo, unificado, pues la división de la que hablamos es la división entre el y el yo. Dicho en términos más topológicos, la división del sujeto no es la división entre un yo y otro yo, entre dos contenidos, sino la división entre algo y nada, entre el rasgo con el que se identifica y el vacío. El descentramiento designa, pues, antes que nada la ambigüedad, la oscilación entre la identificación simbólica y la imaginaria, la indecidibilidad del lugar donde reside mi instancia verdadera, si en mi yo real, o en mi máscara externa, desde el reconocimiento implícito de que la máscara simbólica puede ser más verdadera que aquello que oculta el verdadero rostro tras ella. A un nivel más radical, apunta hacia el hecho de que este mismo resbalar de una identidad a otra, o entre múltiples identidades, presupone una escisión entre la identificación como tal y el vacío del el sujeto tachado, que se identifica, es decir, que sirve como medium. Vacío de la identificación. En otras palabras, el proceso mismo de transitar entre múltiples identificaciones presupone una especie de banda vacía que hace posible el salto de una identidad a otra, y esta banda vacía es el sujeto mismo. Para clarificar aún más el significado de este descentramiento del sujeto, baste recordar la función que desempeña un agente en el ciberespacio. Se trata de un programa que actúa como mi representante, cumpliendo una serie de tareas específicas. Un agente puede trabajar en ambas direcciones. Por un lado, puede servir como una extensión mía y actuar por mí, sirviendo de filtro para el inmenso aglomerado de informaciones y escogiendo lo que me interesa, cumpliendo con tareas simples o no tan simples, en mi lugar, enviar mensajes, etc. Por otro lado, puede actuar sobre mí y controlarme, pongamos por caso, puede monitorizar automáticamente mi presión sanguínea y avisarme si sube demasiado. Un programa así, que actúa como mi sustituto en el ciberespacio, constituye un ejemplo casi perfecto del concepto lacaniano de ego. En cuanto opuesto al sujeto, un agente del ciberespacio no es otro sujeto, sino simplemente el ego del sujeto. El ego como suplemento del sujeto, obviamente se trata de una especie de alter ego, pero la idea de Lacan es que el ego mismo es siempre casi alter, en relación con el sujeto de quien es ego. Por este motivo, el sujeto mantiene con él la relación de aceptación en el desmentido descrita por Turkle. Sabemos perfectamente que es solo un programa, no una persona viva, pero por este mismo motivo, es decir, porque uno sabe que es solo un juego, puede permitirse tratarlo como si fuera un solícito compañero. Nos encontramos de nuevo aquí con la ambigüedad radical de los suplementos ciberespaciales. Pueden hacer más fáciles nuestras vidas, liberarnos de tareas innecesarias, pero el precio que pagamos por ello es el de un descentramiento radical, es decir, los agentes también pueden mediatizarnos. Mi agente en el ciberespacio es un programa externo que actúa en mi nombre, decide qué informaciones veré y leeré, etc., y no cuesta mucho imaginar la posibilidad paranoica de que otro programa informático controle a mi agente sin que yo lo sepa. Y si esto ocurriera,
sería como si yo me viera dominado desde dentro, como si mi propio ego ya no fuera mío. Uno de los lugares comunes sobre el romanticismo es decir que señala la locura como el fundamento positivo de la normalidad. La locura no es ya una deformación secundaria y accidental de la normalidad, sino que la normalidad misma es más bien, por citar a Schelling, locura reconducida / regulada. El romanticismo anuncia, pues, claramente la tesis freudiana de que lo patológico contiene la clave de lo normal. Sin embargo, mucho antes del romanticismo, Malebranche ya había planteado del mismo modo la cuestión. Para el pensamiento ilustrado del siglo XVIII, el ciego era el modelo que nos permitía comprender la lógica de la visión. Solo podemos decir que comprendemos la visión cuando podemos traducir el acto de ver en un procedimiento que sea accesible también, precisamente, para la persona que no ve. 18. En la misma línea, Malebranche sostiene que el caso patológico de alguien que siente una mano que en realidad no tiene nos da la clave para explicar cómo la persona normal siente la mano que efectivamente tiene. Igual que en el psicoanálisis, lo patológico es la clave de lo normal. No es extraño, pues, que Malebranche anticipara la famosa observación de Lacan sobre la locura. Un loco no es solo un mendigo que se cree rey, sino también un rey que se cree rey, es decir, aquel que funda directamente su mandato simbólico en sus propiedades naturales inmediatas de modo estrictamente análogo. Malebranche sostiene que un loco no es solo una persona que siente su mano derecha sin tenerla realmente, es decir, que siente dolor en miembros de los que carece, sino también una persona que siente la mano que realmente tiene, pues al pretender que siente directamente la mano, confunde dos manos ontológicamente diferentes, la mano material, corporal, y la representación de la mano en mi mente, que es la única de la que soy directamente consciente. El loco no es solo un hombre que piensa que es un gallo, sino también un hombre que piensa que es un hombre de forma directa, es decir, como este cuerpo material que siente directamente como propio. Malebranche tantea aquí la problemática de los dos cuerpos, el material y el sublime. El hecho de que pueda sentir plenamente un miembro que no tengo demuestra que la mano que siento no es la mano corpórea, sino la idea de esta mano introducida en mi mente por Dios. En su música para piano, Robert Schumann crea un efecto parecido entre la melodía que se espera, para la que construye un lugar estructural, pero que luego no se llega a tocar realmente. Por ese mismo motivo, su presencia se siente con más fuerza aún, y no es él. Falo también un órgano donde la causalidad corporal y la mental se separan y al mismo tiempo se interrelacionan extrañamente. La erección no obedece a mi voluntad consciente, y sin embargo puedo conseguir una erección involuntaria con mis pensamientos. Tal vez sea esta separación / superposición simultánea lo que defina la castración simbólica. Puede decirse, pues, que el falo es el objeto ocasionalista por antonomasia, el punto donde se inscribe en nuestro cuerpo la escisión misma que separa la serie de las causas mentales de la serie de las causas corporales. La suspensión de la autoridad. Nuestro primer resultado es, pues, que el ciberespacio no hace más que radicalizar la escisión constitutiva del orden simbólico. El ejemplo supremo de la virtualidad simbólica es, claro está, la concepción psicoanalítica de la castración. Lo que distingue la castración simbólica de la real es justamente su carácter virtual. Es decir, la idea freudiana de la angustia de castración solo tiene sentido si suponemos que la sola amenaza de la castración, la perspectiva de la castración virtual, ya produce efectos castradores reales. Esta actualidad de lo virtual, que define la castración simbólica por oposición a la real, tiene que ver también con la paradoja básica del poder, según la cual el poder es virtual por definición, poder en reserva, cuya amenaza no llega nunca a actualizarse plenamente. Cuando un padre pierde los nervios y estalla, eso es por definición un símbolo de impotencia, por más dolorosa que sea su manifestación. Dicha confrontación de lo actual con lo virtual tiene como resultado una especie de transubstanciación. Toda actividad actual aparece como una forma de aparición de otro poder, invisible, cuyo estatus es puramente virtual. El pene, real, se convierte en la forma de aparición del falo, virtual, etc. En eso consiste la paradoja de la castración,
haga lo que haga yo en la realidad, con mi pene real, todo eso no es más que un redoblamiento, una sombra de otro pene virtual cuya existencia es puramente simbólica, o, dicho de otro modo, el falo es en sí mismo un significante. Todo extranjero que pretenda enseñar en Suiza tiene que presentarse ante una agencia estatal llamada Comité de l'Habitant y solicitar un. Todo extranjero que pretenda enseñar en Suiza tiene que presentarse ante una agencia estatal llamada Comité de l'Habitant y solicitar un Certificat de bonne viernes et moeurs. La paradoja es, por supuesto, que nadie puede obtener este certificado. Lo máximo que puede conseguir el extranjero, en caso de una decisión positiva, es un papel que diga que no se le debe negar el certificat, una doble negación que, sin embargo, sigue sin ser una decisión positiva. 19. Así es como Suiza ve al pobre trabajador extranjero. Su estancia allí no puede quedar nunca plenamente legitimada. Lo máximo que puede conseguir es una admisión que le permita habitar en una especie de estadio intermedio. El extranjero nunca es positivamente aceptado, pero tampoco es propiamente rechazado, y de este modo se le retiene con la vaga promesa de que, en un futuro indefinido, tiene una oportunidad. Es más, la idea misma de la interfaz tiene sus precursores predigitales. ¿Acaso no es también otra versión de la interfaz la famosa abertura cuadrada en la pared lateral del lavabo por la que el gay ofrece una parte de su cuerpo, el pene, el ano, a la pareja anónima que hay al otro lado? ¿No queda el sujeto reducido de este modo a la categoría de objeto parcial, el objeto fantasmático primordial? Sin embargo, si la dimensión de la virtualidad y la función de la interfaz son consubstanciales al orden simbólico, ¿en qué consiste, pues, la coupure digitale? Permítasenos comenzar por una observación anecdótica. Como sabe cualquier académico, el problema de escribir en un ordenador es que suspende potencialmente la diferencia entre los simples borradores y la versión final. Ya no hay versión final o texto definitivo, pues en cualquiera de sus estadios el texto puede ser trabajado. Ad infinitum, cualquier versión tiene el estatus de algo virtual, condicional, provisional. Esta incertidumbre, por supuesto, abre la puerta a la exigencia de una nueva autoridad, máster, que declare arbitrariamente cuál de las versiones es la final, y produzca de este modo el colapso de la infinidad virtual en una realidad definitiva. Según Frederick Jameson, 20, una de las antinomias de la posmodernidad es la antinomia entre el construccionismo y el esencialismo. Por un lado, la progresión vertiginosa de la virtualización universal, la idea cada vez más extendida de que todo es un constructo social, simbólico, técnico, algo contingente que carece de la garantía de un fundamento preexistente. Por otro lado, la búsqueda desesperada de un fundamento firme, cuya mejor expresión no son tanto los diferentes fundamentalismos étnicos o religiosos, sino más bien el retorno a la naturaleza que propugna el ecologismo contemporáneo. En el terreno del anticartesianismo New Age posmoderno, esta antinomia toma la forma de una tensión entre la llamada ecología profunda y el tecnoespiritualismo. El primero promueve un retorno a la experiencia espontánea de la naturaleza a partir de la ruptura con la actitud de dominación tecnológica, mientras que el segundo cifra sus esperanzas en una conversión espiritual que sea el resultado de lo contrario, es decir, de la total reproducción tecnológica de la realidad, la idea de que, en un futuro no muy distante, la plena inmersión de los sujetos humanos en la realidad virtual les permitirá liberarse de la carga de sus cuerpos y convertirse en entidades casi enteramente espirituales, capaces de flotar libremente de un cuerpo virtual a otro. No cuesta mucho descubrir cuál es la clave de la atracción que ejerce sobre nosotros el ecologismo. Se presenta como la única respuesta creíble a la hibris del sujeto moderno, a la inestabilidad permanente inscrita en la lógica capitalista. Dicho de otro modo, el problema de la ética actual es cómo establecer un límite en nuestro universo de relativismo posmoderno, en el que ninguna gente posee una autoridad incondicional para decirnos, hasta ahí puedes llegar, y ni un paso más. La ecología surge, pues, como el único contendiente serio frente al relativismo posmoderno, ofrece la naturaleza misma, el frágil equilibrio del ecosistema de la Tierra, como punto de referencia que marca la medida justa, el límite insuperable de nuestros actos,
Este gesto de proporcionar una justificación objetiva para el límite es la versión más pura de la ideología. Contra la reafirmación del límite que propone la ecología profunda, cabe vindicar la intuición aparentemente pesimista, reaccionaria, de Schelling, según la cual el universo como tal está fuera de medida, que su condición ontológica positiva es la de una dislocación radical. O bien, en relación con el antagonismo schellingiano entre la contracción y la expansión, ¿acaso no es la realidad virtual una forma extrema de expansión, de pérdida de anclaje en el contraído cuerpo físico? ¿Y no es la ecología una reacción contractiva igual de extrema frente a esta pérdida? Podemos volver ahora a la oposición entre la ecología profunda y el tecnoespiritualismo, tanto la fantasía del restablecimiento de un equilibrio natural donde la humanidad ocupe un lugar subordinado, como la fantasía de la desaparición de toda inercia corporal en una virtualización absoluta, son dos estrategias opuestas para renegar de la escisión entre lo que llamamos la realidad y el vacío de lo real que llenamos de contenido fantasmático. Es decir, la fractura elusiva e intangible que sostiene la realidad. En la medida en que el impacto de la realidad virtual se funda en la dinámica del capitalismo, no es extraño que el análisis marxista del capitalismo, su énfasis en la necesaria codependencia entre la carencia y el exceso, siga siendo pertinente para nuestro análisis de la realidad virtual. Como ya señaló Hegel en su teoría de la sociedad civil, la paradoja de la pobreza en la modernidad es que la falta de riqueza no es el resultado de una limitación de la capacidad productiva de una sociedad, sino del exceso mismo de producción, del exceso de opulencia. El exceso y la carencia son correlativos. La carencia, la pobreza del populacho, es la manifestación misma del exceso de producción. Por este motivo, cualquier intento de equilibrar la carencia y el exceso, y que es el fascismo, en su política económica, sino un intento desesperado de reintroducir un equilibrio fundamental en el ciclo de la reproducción social, está condenado al fracaso. El intento mismo de abolir la carencia, la pobreza, mediante la producción de más riqueza lleva a más pobreza. A un nivel en cierto modo distinto, encontramos una codependencia análoga entre la carencia y el exceso en la versión estalinista del totalitarismo. ¿Cómo funciona el superego en el universo burocrático estalinista? Los ejemplos supremos de este funcionamiento son, por supuesto, las purgas estalinistas. El doble vínculo asociado a la noción misma del superego queda encarnado en el destino de los ministros del interior de Stalin, Yezhov, Yagoda, Abakoumov. Se ejercía sobre ellos una presión constante para que descubrieran nuevas conspiraciones antisocialistas. Siempre se les reprochaba que eran poco severos, que no eran lo bastante vigilantes. La única forma de satisfacer las exigencias del líder era inventar conspiraciones y arrestar a inocentes. Con ello, sin embargo, sentaban las bases para su propia muerte violenta, pues su sucesor estaba ya trabajando para recoger pruebas de que ellos eran también agentes contrarrevolucionarios del imperialismo, dedicados al asesinato de buenos y devotos bolcheviques. La inocencia de la víctima forma parte del juego, es lo que permite la reproducción del ciclo de las purgas revolucionarias que se comen a sus propios hijos. Esta imposibilidad de encontrar la medida justa entre la carencia y el exceso de celo en la lucha contra la contrarrevolución es el índice más claro de la analogía entre el funcionamiento del superego y el de la burocracia estalinista. Somos poco severos. Si no descubrimos suficientes traidores, es prueba de que apoyamos en secreto la contrarrevolución, o demasiado vigilantes, lo que nos convierte de nuevo en culpables por condenar a sinceros defensores del socialismo. Esta codependencia de la carencia y el exceso es tal vez el núcleo de lo que llamamos modernidad. Encontramos otro caso de codependencia entre la carencia y el exceso en el paradójico papel que desempeña la banda estrecha, el hecho de que, por razones estructurales, la imagen siempre está limitada, reducida. En el proceso de simbolización, es justamente esta carencia, esta limitación misma, la que activa el exceso de la imaginación. Baste recordar el típico ejemplo del niño que solo tiene juguetes de madera, cuya imaginación es muy superior a la del que juega con un completo equipo electrónico. Este es el impasse al que lleva la inmersión completa en la realidad virtual, satura la capacidad de nuestra imaginación,
pues todo se halla ya presente ante nuestros ojos. Y esto es lo que explica también el impas estructural en el que cae la llamada narración interactiva, que ofrece al lector la libertad de escoger su propia versión de los hechos en cada giro de la historia. El héroe puede conseguir o perder a la dama deseada, etc. La experiencia muestra que una constelación como esta da lugar a un doble descontento en el lector. 1. Hay demasiada libertad, demasiadas cosas dependen de mí, y en lugar de entregarme a los placeres de la narración, se me acumulan las decisiones por tomar. Y 2. Mi fe ingenua en la realidad diegética se ve amenazada, lo que significa, para horror de la ideología oficial del relato interactivo, que leo un relato para saber lo que, realmente, le ocurre al héroe, si consigue, realmente, a la dama deseada, etc., no para decidir yo mismo sobre el resultado. Bajo esta frustración se halla el reclamo de una autoridad, la exigencia de que en toda narración haya alguien que establezca las reglas y asuma la responsabilidad del curso de los acontecimientos. No hay nada más frustrante que un exceso de libertad. Más que una respuesta a la amenaza de una catástrofe ecológica, la ecología profunda es un intento de contrarrestar la carencia de un conjunto de reglas objetivas que limiten nuestra libertad. Lo que no deberíamos perder de vista es el vínculo entre esta limitación y nuestro sentido de la realidad. En el universo virtual interactivo, la realidad carece de esta limitación inherente, con lo que pierde en cierto modo su sustancia, se convierte en una especie de imagen etérea de sí misma. ¿Qué regla implícita viola la narración interactiva? Cuando vemos una representación de Otelo, sabemos muy bien lo que pasará después, y sin embargo estamos llenos de ansiedad y el resultado trágico nos sorprende una y otra vez, como si, a otro nivel, no estuviéramos del todo seguros de que volviera a ocurrir lo inevitable. No encontramos aquí una variante de la prohibición de hacer lo imposible y barra diagonal o el mandato de hacer lo que ya es en sí mismo necesario. ¿No es acaso otra versión de la fractura que separa las dos muertes, la simbólica y la real, o de la fractura que ejemplifica el antiguo sacerdote azteca cuando organiza sacrificios humanos para asegurar la salida del sol? Es decir, cuando se alarma ante la perspectiva aparentemente irracional de que tal vez no ocurra lo más obvio. ¿Y no es esta misma actitud de afirmar libremente lo inevitable lo que define propiamente a la autoridad? Por medio de sí, la autoridad no hace más que estampar su sello. Confirmar lo inevitable, actúa como si tuviera alguna elección allí donde no hay ninguna. Por este motivo, hay algo inevitable e inherentemente necio en la posición de la autoridad. Su papel principal es afirmar lo obvio. Baste recordar la relación que mantienen actualmente las grandes potencias occidentales y Rusia. De acuerdo con el pacto implícito que regula esta relación, las potencias occidentales tratan a Rusia como si fuera una gran potencia, bajo la condición de que Rusia no actúe, efectivamente, como tal. La medición de nuestras capacidades y la proclamación pública del resultado. Un tiempo intermedio durante el cual, aunque ya se ha lanzado el dado y sabemos cuál ha sido el resultado, existe sin embargo una especie de incertidumbre irracional respecto a qué dirá la autoridad al dar los resultados, como si el resultado solo se hiciera real, para sí, por medio de su proclamación pública. La medición de nuestras capacidades y la proclamación pública del resultado. Un tiempo intermedio durante el cual, aunque ya se ha lanzado el dado y sabemos cuál ha sido el resultado, existe sin embargo una especie de incertidumbre irracional respecto a qué dirá la autoridad al dar los resultados, como si el resultado solo se hiciera real, para sí, por medio de su proclamación pública. La vacuidad tautológica de la sabiduría de los mayores queda ejemplificada en la estupidez inherente de los proverbios. Hagamos el experimento mental de recapitular la sabiduría proverbial relativa a la relación entre la vida terrestre, sus placeres, y el más allá. Si decimos, olvida la otra vida, el más allá, aprovecha el momento, disfruta la vida al máximo aquí y ahora, es la única que tienes, suena profundo. Si decimos exactamente lo contrario, no te dejes atrapar por los placeres vanos e ilusorios de la vida terrenal, ya que el dinero, el poder y las pasiones están destinadas a desvanecerse en el aire. Piensa en la eternidad, también parece un pensamiento profundo.
No hace falta decir que lo mismo vale para el pensamiento inverso. No te esfuerces en vano por encontrar el punto de unión entre la eternidad y la vida terrenal. Acepta humildemente que siempre estarás dividido entre el cielo y la tierra. Por último, si simplemente nos mostramos perplejos ante todas estas inversiones y decimos, la vida es un enigma, no trates de penetrar en sus secretos, acepta la belleza de su misterio inescrutable. El resultado no es menos profundo que su contrario, no te dejes distraer por falsos misterios que solo sirven para disimular el hecho de que la vida es, en último término, muy sencilla, es lo que es, simplemente lo que ves, sin más razón ni motivo. No hace falta añadir que la combinación del misterio y la simplicidad también da por resultado una fórmula sapiencial. El misterio último, inescrutable, de la vida reside en su simplicidad misma, en el simple hecho de que haya vida. Toda esta imbecilidad tautológica apunta hacia el hecho de que la figura que encarna la autoridad está excluida del intercambio simbólico, aunque no del todo, pues ocupa un lugar especial, excepcional, dentro de él. Para esta figura no hay toma y daca, pues para ella el toma es ya en cierto modo un daca. En otras palabras, cuando le damos algo no esperamos nada a cambio, pues este regalo funciona como su propia recompensa. Nos sentimos honrados cuando aceptan nuestro regalo. No nos ocurre a menudo que ciertas personas, aquellas con las que mantenemos una relación de transferencia, nos hacen un favor por el solo hecho de aceptar nuestro regalo. Este rechazo a dejarse atrapar por el círculo del intercambio es lo que define en último término la actitud de la figura que encarna la autoridad, y su declive en las sociedades capitalistas modernas es inherente a la definición de la sociedad moderna como la sociedad del intercambio. Incluso cuando alguien que se halla en tal posición parece participar en un acto de intercambio, lo que hace en realidad es un intercambio de regalos que no funciona realmente como un acto de intercambio. En el ritual del potlatch, por ejemplo, cuando me esfuerzo por organizarle a mi invitado un banquete aún más suntuoso que el que él me ofreció a mí previamente, la idea no es tanto pagar la deuda, como repetir y aumentar el exceso del regalo. Así pues, ¿en qué consiste la autoridad? El mejor ejemplo del gesto que confiere la autoridad como tal lo encontramos en una situación de tensión política donde el líder se encuentra dividido entre dos opciones. O bien reafirmar su posición en su pureza más extrema o bien formular su posición de forma lo bastante laxa como para que todas las corrientes del partido quepan bajo su amplio paraguas. El resultado es totalmente indecidible. Adoptar la actitud extrema e irreconciliable puede aislar al líder, puede hacer que resulte inaceptable, y sin embargo también puede ser percibido como el acto decisivo que designa claramente la meta deseada y atrae de este modo a las masas. Véase el resuelto, no. Del general de Gaulle a colaborar con los alemanes en 1940 que le convirtió en líder, adoptar una actitud genérica de paraguas. Puede sentar las bases para una gran coalición, pero también puede ser percibida como un signo de una penosa falta de decisión. Unas veces es mejor limitarse pragmáticamente a objetivos, realistas, alcanzables. Otras veces, es mucho más efectivo adoptar la actitud de, no podemos contentarnos con eso. La verdadera utopía es pensar que, en el estado actual de nuestra sociedad, podemos alcanzar al menos estas metas tan modestas. Si realmente queremos alcanzar aunque solo sea estas metas, debemos apuntar mucho más alto, debemos cambiar la situación general. Este es tal vez el rasgo que define al verdadero líder, la capacidad de arriesgarse a dar un paso extremo, que, lejos de llevarle a una posición marginal, posee una capacidad de apelación universal y funda la coalición más amplia posible. Sin duda es una estrategia extremadamente arriesgada, pues no resulta decidable por adelantado, puede tener éxito, pero también puede convertir al líder en una figura ridícula, en un chiflado extremista. Este es el riesgo que debe asumir cualquier auténtico líder. Una de las lecciones de la historia es que, en el conflicto político entre el pragmatismo moderado y el extremismo, siempre ha sido el extremista quien, más adelante, cuando ya se ha hecho con el poder, ha podido imponer efectivamente las necesarias medidas pragmáticas. ¿Qué ocurre, pues, cuando esta función del sabio queda en suspenso? 6. El ciberespacio, o la suspensión de la autoridad. 1. James Nearmore,
The Magic World of Orson Welles, Oxford University Press, Nueva York, 1978, pp. 248-249. 2. Op. Cit. p. 248. 3. Véase Benjamin Woolley, Virtual Worlds, Blackwell, Oxford, 1992. 4. Véase la conferencia 23, Psychoanalysis and Cybernetics, in the Seminar of Jack Lacan. Book 2. The Ego in Freud's Theory and in the Technique of Psychoanalysis, 1954 a 1955, Norton, Nueva York, 1988. Hay traducción Cast, El Seminario, Paidós, Barcelona, 1981. 5. Véase el capítulo 3 de Jack Lacan, Le Seminaire, Libre 20, en Coré. 6. Véase Jack Lacan, Televisión, en October 41987. 7. La obra principal de Nicolas Malebranche es Recherches de la Vérité, 1674, 1675. La edición más accesible es Brin, París, 1975. 8. En lo referente a Eisenstein, véase V. Ivanov, Eisenstein's Montage of Hieroglyphic Signs, in On Signs, ed. Marshall Blonsky, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1985, pp. 221-235. 9. Véase Sherry Tuckle, Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet, Simon & Schuster, Nueva York, 1995. 10. Paul Virilio, The Art of the Motor, Minnesota University Press, Minneapolis, 1995, p. 4. 11. Véase a Lucra Roseanne Stone, The War of Desire and Technology, MIT Press, Cambridge, Ma., 1995. 12. Paul Virilio, Op. Cit. p. 113. 13. Ibid. p. 148. 14. Véase el capítulo 2 de Judith Butler, Bodies That Matter, Cambridge, Nueva York, 1993. 15. Turkle, Op. Cit. p. 126. 16. Turkle, Op. Cit. p. 205. 17. Turkle, Op. Cit. p. 200. 18. Véase Alenka Supancic, Philosophers, Blind Man's Buff, in Voice and Gaze as Love Object, SIC Series, Volumen 1, Duke University Press, Durham, 1996. 19. Debo esta información a John Higgins, Cape Town University, conversación privada. 20. Véase la primera parte, The Antinomies of Postmodernity, de Frederick Jameson, The Seeds of Time, Columbia University Press, Nueva York, 1994. Hay traducción Cast, Las Semillas del Tiempo, Trota, Madrid, 2000. 19. Debo esta información a John Higgins, Cape Town University, conversación privada.